Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Provoca tu propio avivamiento. En este altar, los pastores que han pasado, y en especial nuestra pastora Carolina, ha sido una de las voces que mucho ha hablado que estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo está por venir. Muchas noticias se han estado rumorando esta semana, rumores de guerra. Se ha estado hablando que se va a levantar reino contra reino, potencia contra potencia. Los titulares están invadiendo a nivel mundial que la recesión económica en cada país del mundo se está presentando. Se cree que solo una economía pueda crecer en este año. Pero mi tema acá no es traerle desaliento, sino que yo necesito hablarle de la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo. Sin embargo, hay algunas voces de algunos predicadores a nivel mundial que hablan de un avivamiento. Se habla de esa chispa, ese fuego de Dios, y yo creo que todo hijo de Dios, todo cristiano debe de anhelar ese toque de parte del cielo, ese avivamiento. Recuerdo que al inicio de mi juventud anhelaba ver estadios llenos, anhelaba ver a la juventud llena de Dios, y sigue siendo mi anhelo y sigue siendo un propósito de vida, y cada uno de nosotros deberíamos de anhelar el avivamiento. Pero yo quiero ir concretizando un poco sobre palabras que a veces escuchamos y no sabemos su significado como tal. En muchas ocasiones yo escuchaba hablar del avivamiento, que viene un avivamiento, viene un despertar, y me fui al diccionario a buscar qué significa avivamiento. Y literalmente avivamiento significa volver a la vida entre los muertos. Eso es lo que literalmente significa. Entonces, cuando nosotros anhelamos que haya un avivamiento, reconocemos que hay una muerte espiritual. Y esta muerte espiritual puede ocasionarse por la desobediencia a Dios. Y hoy aquí quiero hablarle no únicamente a las personas que no conocen a Cristo. Quizás algunos estamos sentados acá y estamos fríos, estamos tibios, hemos perdido el anhelo de leer la Escritura, de buscar en oración, o quizás hemos perdido hasta la intención de congregarnos, y ha venido una frialdad a nuestro corazón, y es este momento en el cual necesitamos examinarnos qué ha pasado, por qué está esa frialdad espiritual en nuestro corazón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hemos hecho que ha provocado que esta frialdad venga a nuestra vida? Y cuando empezamos a estudiar sobre los avivamientos y buscamos expertos, teólogos, historiadores que nos puedan hablar sobre los avivamientos, todos nos dicen que el avivamiento viene a consecuencia de la oración. Y no es algo nuevo que esté diciendo, no es algo que yo lo descubrí, que vengo a traerle la fórmula secreta del avivamiento. Todos los expertos hablan de esto. Pero después de que nos enseñan que la oración es necesaria para ver ese toque, ese mover del cielo en nuestra vida, me he hecho esta pregunta y deseo hoy compartirlas con ustedes. ¿Cuál es esa oración que atrae ese avivamiento? ¿Cuál es esa oración que trae ese despertar espiritual, que nos saca de una vida pasiva espiritualmente y nos lleva a un despertar espiritual? ¿Qué es esa oración que me pueda hacer llevar a esto? Y hoy quiero hablar sobre el profeta Daniel. Muchos conocemos a Daniel como el hombre de Dios que tiraron al foso de los leones y los leones no se lo comieron. Pero Daniel hizo otras cosas, además de amansar esas fieras. Hizo otras cosas que la Biblia lo registra, y quisiera que me acompañen rápidamente a Daniel capítulo 9, versículo 1 al 2. El profeta Daniel escribe y empieza diciendo: en el primer año de Darío, hijo de Asueroa,
en otra versión dice Asuero, del linaje de los medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos. Cuando empezamos a leer esto, quiero contextualizar un poco qué ocurrió. El pueblo de Israel, después de que salió de Egipto y se constituyó como una nación, hicieron lo que no le agrada a Dios. Y cuando uno lee y ve la historia de Israel, creo que ese Israel que miramos en la Escritura, en ocasiones se parece al Israel espiritual de hoy. Porque Israel se metía en problemas, clamaba a Dios, Dios venía, traía respuesta, traía milagro. Israel se arrepentía, se comprometía, pero por un breve tiempo. Después de que pasaba la crisis, volvía a su andanza esperando que vuelva otra crisis. Por eso es que le digo que en muchas ocasiones nos parecemos a Israel. Y llegó un momento que Dios se molestó tanto y le dijo a Israel, vas a ir al exilio. Y vinieron Nabucodonosor, la gran Babilonia, conquistó a Israel y se lo llevó de esclavo. Y el profeta Jeremías había hablado que iban a ser 70 años, que iba a estar fuera en el exilio. Y dice en el versículo 2, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí los libros que según la palabra del Señor, dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería de 70 años. Y aquí ocurre un fenómeno un poco parecido a lo que hoy estamos viviendo. Daniel comprendió que estaba viviendo los últimos tiempos del exilio. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que nuestro hogar no es la tierra? Este no es nuestro hogar. De hecho, si este fuera nuestro hogar, qué tristeza, tanta maldad que estamos viendo. Vemos como el pecado va en aumento, la maldad va en aumento, a tal punto que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El pecado va en aumento y la tierra no es nuestro hogar. Y esto es lo que había comprendido Daniel. El exilio no era su lugar. Israel ya se le estaba acercando el tiempo en que debía de regresar nuevamente a su tierra. Tendría que regresar nuevamente a Jerusalén. Y es lo mismo que hoy nosotros estamos viviendo. Y a partir de esto que comprendió Daniel, cuando uno lee en el versículo 3, dice en el versículo 3, entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4, oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, oh Señor Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardas sus mandamientos. Vea en el versículo 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus decretos. La oración que hace el profeta no es una oración egoísta, no es una oración que únicamente piensa en sí mismo, sino que va delante de Dios y clama por su vida y por la vida de su pueblo. Es admirable este tipo de oración que hace el profeta. Y quiero detenerme en este punto. Finalmente, no sé si habrá un avivamiento mundial. Y discúlpenme, no tengo el título de profeta para decirle, el Señor me dijo que viene un avivamiento mundial. Pero quiero decirle de parte de Dios que usted y yo podemos provocar nuestro propio avivamiento. Amén. Somos nosotros los que debemos provocar ese propio avivamiento que empecemos a vivir. Y es lo que estaba haciendo Daniel. Estaba buscando a Dios porque sabía que se estaba acercando el tiempo que el Señor había destinado para regresar a la nación que pertenecían a Jerusalén. Y por eso va delante de Dios y presenta sus pecados y el de su pueblo. Y algunos que estamos acá necesitamos ir hoy delante de la presencia de Dios y presentarnos por nuestros propios pecados, por nuestra propia frialdad y quizás por la de nuestra familia. Deberíamos de elevar un clamor por ese familiar que se ha apartado, ese clamor por ese familiar que no se ha encontrado con Dios. Somos nosotros
lo que deberíamos de hacer esa oración. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a hablar hoy, porque no quiero que digan, bueno, el pastor dijo que yo iba a orar, y que hay ocasiones que las oraciones parecieran que rebotan en un cielo de bronce. Solo escuchamos su eco, oramos, 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 y no vemos la respuesta de Dios, no vemos la mano de Dios. Y el soberano lo puede permitir en ocasiones para fortalecer nuestra fe, para que nos mantengamos ahí constante en nuestro caminar con el Señor. En ocasiones Dios permite que ese archivero celestial se vaya llenando de esas oraciones que hemos hecho por ese familiar. He escuchado personas que me dicen, pastor, llevo 26 años, 28 años orando por mi esposo y no se convierte. Llevo mucho tiempo orando. Quizás Dios esté fortaleciendo nuestra fe, pero quiere decirle algo de parte de Dios. Los cheques postdatados del Señor serán honrados puntualmente. Usted va a ver en el tiempo de Dios la respuesta a su oración. Amén. Esa debe de ser nuestra actitud. Estar firme y no permitir que el enemigo nos debilite en nuestra fe. No permitir, ya oré tanto tiempo que ya mejor no sigo orando. ¿Para qué? Ya oré por él tantos años, ahora se lo entrego a Dios. Esa es una actitud irresponsable. Yo no veo a Daniel diciendo, Señor, te entrego a tu pueblo porque este pueblo es rebelde. No fue esa la actitud que tuvo Daniel, y no puede ser nuestra actitud ante ese milagro que estamos pidiendo a Dios. No puede ser esa nuestra actitud ante esas respuestas que esperamos del cielo. No puede ser esa nuestra actitud. Debemos mantenernos firmes. Y en primer lugar me gustaría hablarle que, según lo que yo veo en esta oración, el Señor está buscando hombres y mujeres de Dios que se levanten en un clamor por sus generaciones. Amén. Dios está esperando que usted se levante. Usted puede estar hoy acá sentado buscando una respuesta para su negocio, para su empleo. Quizás hoy Dios le está llevando a la raíz del problema. Le está invitando a que nos acerquemos y nos volvamos de corazón nuevamente al Señor. Esa debe ser nuestra actitud, nuestros suspiros, nuestras lágrimas que en ocasiones derramamos por esa respuesta, por ese milagro, por la salvación, por ese familiar. No son infructuosas. El Señor va acumulando esas lágrimas que usted ha derramado por ese familiar. Esta comunidad, nuestro pastor ha dicho que es una comunidad de renovación familiar y que se va a llenar con nuestra propia familia. Amén. Y eso es lo que hemos creído. Aquí va a estar toda nuestra familia adorando y exaltando al Señor, porque hemos comprendido que el tiempo se está acercando y necesitamos tomar seriamente la oración, clamar por ese familiar. Dice segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo no es únicamente para cuando estamos en terremoto, estamos en una crisis. Es para hoy, para nuestra vida, aplicarla hoy. Hoy que usted ha venido buscando una respuesta del Señor, el Señor le está hablando. Necesitamos nuevamente volvernos de corazón hacia Él. Necesitamos buscarle a como se debe. Solo el Señor puede provocar un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Es el Señor. En ocasiones creemos que es por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia. Y quiero invitarle, quiero ser responsable en esto. Usted debe de hablar con su familia de Cristo, debe de compartirle la verdad de Jesucristo, debe ser un ejemplo y venir a la casa de Dios para que sus hijos también vengan. He escuchado a algunos padres que le dicen, hijo, yo te digo que vayas a la iglesia, pero si nosotros los padres no vamos, ¿cómo van a ir nuestros hijos? Necesitamos hacer nuestra parte, pero necesitamos buscar a Dios, porque es en la oración que Dios va a provocar ese arrepentimiento, es que Dios va a provocar ese avivamiento en sus corazones, en los corazones de su familia, en sus amigos, en sus clientes.
es Dios el que los va a transformar. En el versículo 19 del capítulo 9 del libro de Daniel, sigue orando Daniel y hace una oración que de repente podríamos escuchar. Qué repetitivo se escucha Daniel, pero en realidad lo que estaba haciendo era derramar su corazón delante de Dios y decirle: Señor, escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor. Por amor de ti mismo, no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Necesitamos meterle candela a nuestra oración por ese familiar, por la conversión de la familia, por la conversión de usted, por su milagro, por ver la respuesta de Dios en su finanza, por ver la mano de Dios obrando en su vida. Necesitamos hacer la oración que hizo Daniel, metiéndole todo el empeño. Daniel no estaba repitiendo por repetir, sino que estaba delante de Dios clamando, apelando. Y en ocasiones eso es lo que necesitamos nosotros: clamar de corazón, clamar, meternos con Dios en serio. A veces tomamos a menos la oración. Y yo sé que se ha predicado mucho sobre el poder de la oración, pero la oración es la llave que abre grandes misterios del cielo. Amén. Necesitamos orar de verdad. Necesitamos meternos con el Señor de verdad. La salvación de tu familiar puede depender de tu clamor. La salvación de tu propia vida puede depender de tu clamor. Necesitamos meternos seriamente con el Señor. Si hay algo que valga la pena hacerlo, hay que hacerlo bien. Si no vale la pena, mejor no se meta. Los sabios no se meten. Y yo le voy a hacer esta pregunta hoy: ¿vale la pena interceder por nuestra familia? ¿Vale la pena interceder por su hijo? ¿Vale la pena interceder por su negocio? ¿Vale la pena interceder por su finanza? Hagámoslo bien, hagámoslo como lo hizo el profeta Daniel, que se metió en clamor, buscando el rostro de Dios en serio. Derramó su corazón delante de Dios. Dios no desea que nosotros seamos tibios. Cuando uno es tibio, aún en las relaciones de matrimonio, en las relaciones de negocio, en las relaciones laborales, las relaciones en nuestras familias, cuando somos tibios, nadie quiere estar cerca de un tibio. Nadie míralo, pero con qué ánimo viene a trabajar. Sí que viene arrastrando los pies. ¿Cuándo vamos a lograr ser promovidos de esta manera? ¿Cuándo vamos a ver que nuestro negocio prospera? No, es que yo soy mi propio jefe y yo abro a las 10 de la mañana porque yo quiero. ¿Cuándo vamos a lograr ver ese milagro de Dios? Y igual en la vida espiritual. Medio oramos, medio nos congregamos, medio leemos la Biblia. No podemos ser tibios. Tenemos que meternos en esto en serio, tomar las cosas muy en serio. Si queremos ver el milagro del Señor, que nuestro clamor sea con entusiasmo, porque sabemos que estamos bajo la voluntad de Dios. ¿Usted cree que cuando el apóstol Pablo oraba por salvación de alguien inconverso, le decía: oh Señor, te pido, por favor, acuérdate cuando estabas en la cruz colgado ahí y derramando tu sangre? No, yo no veo en la Biblia ninguna oración de ese tipo. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Si nosotros estamos conscientes que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, debemos de orar con confianza, sabiendo que la conversión de ese esposo, que quizá está sumergido en el alcohol, en las drogas, viene en el nombre de Jesús. Amén. Esa debe ser nuestro clamor, porque nuestro matrimonio no se destruya, porque la palabra divorcio no se vuelva a pronunciar entre nosotros. Ese debe ser nuestra convicción, porque ese es el deseo de Dios. Yo siempre le he dicho a los muchachos: el que inventó el matrimonio es Dios, y el que lo va a proteger es Dios. Y si nosotros vamos a Él y clamamos,
vamos a ver ese milagro. Amén. Esa debe ser nuestra oración, ese debe ser nuestro entusiasmo. Entonces, para traer un avivamiento no se necesita un ejército. Yo deseara que acá toda la iglesia se levantara en un clamor como trompeta y clamara delante de Dios para que venga ese avivamiento. Y sería algo poderoso, algo que estremecería totalmente esta nación. Pero con una persona basta. Daniel se metió él solito a orar y a clamar. Y esto va a ser como cuando nosotros tiramos una piedra en una piscina. Empieza la onda a correr, a correr. Hoy el Espíritu Santo va a traer su poder sobre este lugar y va a ser como una pequeña onda que va a circular en toda esta piscina que es Hosanna Masaya. Y esta onda se va a expandir como una ola inmensa y va a alcanzar nuestra ciudad y va a alcanzar a nuestra nación. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Si queremos ver transformada Masaya, si queremos ver transformada nuestra familia, tenemos que tomar las cosas en serio, como lo hizo el profeta Daniel. Nada grande se logra sin entusiasmo. Si usted quiere ver a su familia convertido a los pies de Cristo, métale candela a su oración. Métale candela a su consagración con el Señor. Comparta con su familia del Señor. Usted es el llamado a hablar a sus clientes que llegan al negocio. Es usted el llamado a hablar. Sería genial que nosotros como pastores estuviéramos con cada uno de sus clientes compartiendo de Jesucristo. A lo mejor si nos miran ya ni llegan al negocio. Pero usted está ahí como un instrumento de Dios. Quizá usted diga, es que mi luz, pastor, es como la de una luciérnaga que es tan pequeña. No sé mucho de Biblia, no sé orar mucho. Pero cuando usted está en esa densa oscuridad, esa luz tenue de la luciérnaga alumbra fuerte. Y este mundo está lleno de oscuridad y su pequeña lámpara necesita alumbrar en medio de estas tinieblas. Amén. Es su pequeña lámpara. Usted hoy va a salir lleno del aceite de Dios para poder seguir alcanzando a más vidas, seguir alcanzando más personas. Y en el versículo 20... y esta es la parte que me encanta. Aún estaba yo hablando y orando, dice Daniel, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Cuando leemos esto es impresionante. Daniel todavía estaba ahí orando, buscando la presencia de Dios, clamando, pidiendo perdón por sus pecados y por los de su pueblo. Y ya la respuesta del cielo estaba al instante. En ocasiones estamos orando y sentimos que ya Dios no nos escuchó. Y no nos damos cuenta que la respuesta ya está al instante de su oración. Amén. Dios oirá nuestras oraciones. Desde el principio traerá una respuesta si tenemos la actitud correcta. La próxima vez que oremos por nuestra familia no podemos orar, Señor, si tú quieres. Tenemos que meternos en serio como lo hizo Daniel, que desde el principio Dios ya había traído una respuesta. Alguien dijo por ahí, quien quiera ganar en esta gloriosa guerra y vencer al Señor y recibir su bendición, tiene que tener resolución, tiene que estar decidido. Así como estuvo Jacob luchando con el ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Esa debe ser nuestra actitud. Esa fue la actitud que tuvo Daniel. Señor, te pido perdón. Te pido que por favor escuche, que por favor traigas una respuesta. Esa debe ser nuestra actitud. Esa es la oración que trae la respuesta inmediata del cielo. Y en el versículo 20 y 23... vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela.
Yo también se la quiero declarar en el nombre de Jesús, porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Amén. En ocasiones estamos tan desesperados y agobiados porque no hemos logrado cumplir la meta, porque nuestro negocio viene a pique o ya cerramos el negocio, quedamos en el desempleo y se nos olvida que somos muy amados de parte de Dios. El Señor, el Padre, dio a su único Hijo para que fuera a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Si Él dio a su único Hijo, ¿no cree usted que dará mucho más cosas de lo que nosotros pidamos? Porque somos muy amados. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Yo quiero invitarle que en casa termine de leer todo el capítulo 9. Pero quiero invitarles que hoy nos determinemos como lo hizo el profeta Daniel. Si usted ha venido buscando un milagro, si usted está viniendo porque quiere ese toque de parte del cielo hacia su vida, si usted quiere que venga ese despertar en su vida, que venga ese deseo como al principio, necesitamos meternos seriamente con el Señor, comprender que Él nos ama y que su misericordia y su amor es grande cada día para con nosotros. Usted quizás ha venido hoy acá en horas buscando a Dios por la respuesta en algo en específico, pero el Señor hoy le está hablando de ir a la raíz del problema y es volvernos realmente de corazón al Señor, hacer las cosas como en el principio, buscar su rostro como lo hacíamos al inicio, con ese fervor, con ese deseo, ese ímpetu de buscar a Dios. Hoy es el día de salvación para su vida y para su familia. Hoy es la noche de la respuesta de Dios para su vida. Y es una respuesta que va a recibir del cielo. No es una respuesta que va a recibir por el contacto, por el amigo, por la pata, sino que del mismo cielo vendrá esa respuesta. Ese avivamiento vendrá a su vida y será como una onda que va a alcanzar a su familia y luego va a alcanzar a su vecindario, va a alcanzar a sus compañeros de trabajo, va a alcanzar esta ciudad que tanto hemos anhelado que se vuelva a los pies de Cristo. Amén.